Bueno, en este video que vamos a hacer el día de hoy, entonces vamos a ver un poco acerca del traslado de la pinza de costado. Esto es un corpiño base con pinza, entonces la pinza de costado que se nos forma por la diferencia que hay entre el talle delantero y el talle posterior. Esa pinza no siempre se cose, aunque se podría coser en la prenda, pero generalmente pues se hace un traslado dependiendo del diseño que se vaya a realizar. Hay dos formas bueno, pueden haber muchas más. En este caso vamos a ver dos formas de trasladar la pinza. Una es mediante el pivoteo. El pivoteo consiste en girar el patrón sobre un eje. El eje sobre el cual se gira es el punto del busto. Entonces, a veces esa técnica se nos dificulta un poco. Entonces, hoy vamos a ver otra que es cerrando la pinza y abriéndola en otro lado, que se logra el mismo resultado. Digamos en mi caso en particular, me gusta más cerrar la pinza y abrirla en otro lado, se me facilita más. Pero vamos a ver también mediante el pivoteo para ver con cuál forma pues se identifican más. Entonces en este caso tengo los puntos de traslado, algunos puntos a los que se va a trasladar, eso dependerá del diseño. Vamos a trasladar esta pinza, que es la pinza de costado. Un punto al cual se traslada es a mitad de sisa, otro a mitad de hombro, otro a mitad de cuello, a la base del cuello, a la mitad del centro de la blusa, también este punto de acá de la esquina del centro o la esquina del costado. Son algunos de los puntos a los que se podría trasladar la pinza, pueden haber muchos más, todo dependerá del diseño elegido. Entonces en este caso vamos a iniciar trasladándola del costado al hombro. Entonces empezamos dibujando el patrón desde la pinza, desde donde se va a trasladar la pinza. Entonces, en este caso la vamos a trasladar ¿a dónde? A la mitad del hombro. Acá tengo marcadita la línea, entonces, desde acá empezamos a dibujarlo hacia allá. Entonces, pues en mi caso lo dibujo hacia allá. Voy a dibujar todo el patrón así, guiándome por el molde que tengo. Toda esta parte de acá, el centro del patrón, lo marcamos todo. Bueno, acá pues se le marcan las pinzas de cintura, que esta no la vamos a trasladar, y subimos hasta el punto de la pinza que vamos a trasladar. Entonces lo empezamos dibujando desde el punto hacia donde lo vamos a trasladar, en este caso es hacia mitad de hombro, por toda la parte de acá, y llegamos hasta la pinza que vamos a trasladar, hasta donde inicia la pinza. Acá inicia y acá termina. Entonces, estando ubicados acá en esta parte, porque necesitamos cerrar esta pinza, que ya no exista, para que este costado se iguale con el costado del posterior, y acá necesitamos que se abra, que el espacio que cerramos acá se abra acá. Entonces, ahí se me corrió, bueno, ya lo acomodé otra vez. Este es el punto de giro, es el eje, es decir, el punto del busto. Entonces voy a ubicar ahí el lápiz o algo con punta que no me deje mover el patrón de ese punto, y lo voy a girar. ¿Cómo lo voy a girar? Voy a hacer que esta punta de acá donde termina la pinza, acá inicia y acá termina, esta punta o digamos esta parte se encuentre con esta. Entonces giro el patrón sobre ese eje hasta que se encuentre acá. Entonces acá ya tengo la línea que dice donde inicia la pinza, ya está justo donde termina. Voy a sostener el patrón y continúo dibujándolo desde ahí, desde donde terminé de cerrar la pinza. Ahí ya la cerré, dibujo la sisa y dibujo hasta la línea que marqué de la mitad de hombro. Retiramos el patrón, acá marcamos el punto del busto y ya nos queda trasladada. Si se dan cuenta, acá se abre el hombro, entonces vamos a trazar este costado, ya quedó cerradito. Ahora la pinza que estaba en el costado se trasladó al hombro. Generalmente se trasladan, o sea, al pasarla a otro lado, acá esta pinza estaba de 3 centímetros, acá se vuelve como de más centímetros al trasladarla. Entonces este es un punto de traslado. Voy a echarle como un colorcito para señalar el traslado de la pinza. La pinza de cintura no la trasladé, esa pinza sigue estando ahí en la cintura, la única que trasladé fue la pinza del costado. Entonces acá, si se va a cerrar, digamos, esta pinza, que generalmente esta pinza se hace para un corte francés, que es un corte al hombro que va desde la cintura hasta el hombro para camisas, entonces se trasladaría ahí. Así se hace para trasladar en cualquiera de los demás puntos. Empiezo a dibujar desde el punto donde voy a trasladar la pinza hasta donde inicia la pinza de costado, que es la que voy a trasladar. Luego giro, cierro la pinza sin dejar mover el molde y continúo dibujando hasta ahí, y luego dibujo la pinza. La otra forma entonces sería abriéndola.
Entonces, lo que les decía, la pinza que vamos a trasladar es esta, que es la pinza del costado. Entonces acá tengo el mismo corpiño que acabo de utilizar acá con la plantilla, lo pasé a papel. Voy a trasladar, igual como hicimos con esta pinza la voy a trasladar a esta. Entonces debo cortar por acá, corto por esta línea, que es la línea de mitad de hombro hacia donde voy a trasladar la pinza. Y también voy a cortar la pinza de costado porque necesito cerrarla. Necesito cortar en dos partes para que el molde me permita hacer el giro. Entonces recorto por acá hasta llegar cerquitica al punto del busto, pero sin trozar, sin que el molde se me vaya a volver dos pedazos. Solo para que me permita hacer el giro sin hacerse como una bolsita. Entonces termino de cortar, llegando lo más cerca posible al punto del busto sin que se me vaya a trozar. Ya lo tengo cortado en dos partes. Acá todavía no gira bien, entonces debo llegar un poquitico más cerca al punto del busto. Vamos a cortar otro poquitico, espero no trozarlo. Bueno, ahora la pinza que voy a cerrar es esta que está de color amarillo, que es la pinza de costado. ¿Cómo la cierro? Como ya tengo abierto, esto ya me permite hacer un giro. Entonces acá no me tengo que preocupar que si el molde se me mueve, no. Solamente lo que voy a hacer es bajar esta parte que corté hasta que se tape todo lo amarillo. Es decir, hasta cerrar la pinza del costado. Bien con la línea acá y luego con cinta o con polvón, lo que tengamos a la mano, entonces le vamos a poner para que no se nos vuelva a abrir, porque esa pinza ya no la queremos, ya quedó, debe quedar totalmente trasladada. Entonces logramos el mismo efecto, que es trasladar la pinza de costado para que el costado nos quede igualito al costado posterior y está trasladada al hombro. Se logra lo mismo, solo que en mi caso me parece como más práctico trasladarla de esta forma. Y así se puede hacer para todos los demás traslados. Corto la parte hacia donde quiero llevar la pinza y corto la pinza que quiero cerrar. Y así me queda trasladado para empezar a trabajar en el diseño elegido de la prenda. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva y que lo puedan poner en práctica y realizar sus apuntes en el cuaderno para posteriores